Así que quieres emprender tu propio negocio, ¿verdad? Ya te hartaste de que tu jefe esté muele y muele, lo quieres mandar a la goma y ahora tú ser tu propio jefe. Pues ¿qué crees? Estás de suerte porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en este episodio de... Entre tocayos y negocios. Te saluda tu amigo Pepe Sarabia y como siempre me acompaña mi tocayazo y amigo Renan Duarte. ¿Qué onda, Renan? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Gustoso aquí de que estemos en un episodio más. Vale, vamos a hablar acerca de emprender negocio. Vamos a darle consejos a las personas, algunas recomendaciones para aquella persona que está pensando en abrir su propio negocio. Por la razón que quieras, igual ya se hartó del jefe, como dije al principio, o igual alguna cosquillita tiene en su interior que le dice, ay, como que quiero emprender un negocio. Pero ¿por dónde empezar, tocayo? ¿Tú qué le recomendarías? Por ejemplo, tú te acercas, muchas personas se acercan contigo. Tú que das programas de entrenamiento en equipos de ventas, seguramente se acercan a preguntarte, oye, quiero emprender, o tal vez personas más jóvenes. Tú, por lo general, ¿cuál es, digamos, un primer consejo, una primera recomendación que le das a alguien que quiere emprender su propio negocio? Pues ya saben de cajón que yo siempre les voy a recomendar aprender a vender. Porque yo pensé que ibas a decir comprar esta vez. Comprar es... No, mira, tienes que aprender a vender, porque si no sabes vender, pues no tienes nada, no tienes negocio. Creo que es de las habilidades número 1 y que cualquier persona tiene que aprender a desarrollar. ¿Pero qué vendo, tocayo? ¿Qué vendo? A ver, yo estoy pensando en abrir un negocio así, ajá, sí vende. ¿Pero qué vendo? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál sería un primer paso? Pues puedes vender algo que realmente te llame la atención o algo que te guste. O sea, puedes empezar por una pasión, porque si estás vendiendo algo que no te gusta, va a costar un poco de trabajo. Justamente ayer estaba dando un entrenamiento y una persona me decía, oye, Renan, pero es que hay casas, porque él se dedica a vender casas, que no me gustan. Y ya me di cuenta que cuando no me gustan, no las vendo. Entonces, yo diría que si alguien se va a poner a emprender, primero busque algo que sí le llama la atención, algo que le causa pasión. Pero está medio cañón, ¿no crees, tocayo? A ver... bueno, sí, igual, pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, por ejemplo. Yo ya tengo 40, casi 41 años. Ya viene mi cumpleaños, por cierto. Se aceptan regalos. Y donaciones y compras. Donaciones, exactamente. Compras $1,000,000. ¿Me quieres regalar? Como pidió el toca el otro día. Adelante. Y dices, me encanta el fútbol, pero no voy a poner a ver si la armo de futbolista profesional a esta altura. Pero sí, podrías como vender accesorios, podrías vender algo relacionado con eso. O sea, al final el punto, entiendo, es algo que te guste. Claro. Creo que por ahí sí te doy el punto. Creo que es bien importante para un emprendedor que lo que va a hacer haya cierto nivel de pasión. Ahí concordaría contigo. O sea, sí un buen consejo, creo, escuchen al tocayo, lo acaba de decir, que te guste lo que vas a emprender. Si va uno a emprender nada más porque, mira, es que dicen que ahí se gana mucha lana, ese negocio se ve que jala porque fulanito lo está haciendo, porque un amigo de la universidad lo hizo también, o porque el empresario que admiras a eso se dedica y piensas, ahí está la lana. Claro. Si ese es el primer negocio que emprendes, lo más probable, porque aparte del primer negocio normalmente lo vas a tronar, seamos sinceros. ¿No? Normalmente lo vas a tronar. Entonces, si aparte no te gusta, va a estar bien complicado, ¿no? Que te guste para empezar, ¿no? Sí, yo creo así sea vender pepitas. Sí, si es algo que te gusta, adelante. Porque si es algo por lo cual tienes pasión, vas a tener más perseverancia en el negocio. Por ejemplo, a mí me pasó que me metí a algunos negocios que me llamaron la atención, como dices tú, por el tema monetario. Pero ya en los trancazos, ya en las frustraciones, me empecé a cuestionar si realmente quería seguir en este negocio, en el que estaba haciendo en ese momento. ¿Cuál estabas haciendo? Por ejemplo, te puedo contar, en 2016 emprendí un negocio con mi abuelita y con mi tía de plásticos y desechables. Y sí, era un negocio bastante bueno y bastante generoso. ¿Y sabes lo que me pasó? Que como yo ya estaba acostumbrado a vender algo difícil, que eran seminarios de ventas, y que es algo que la gente no compra, yo ya tenía mucha habilidad. Entonces se me hizo tremendamente fácil. Mientras a mi abuelita y a mi tía les costaba trabajo vender 1 kilo de bolsa de 50 pesos, yo en 3, 4, 5 patadas ya había vendido 4,000, 5,000 pesos. Se me hizo muy fácil. Pero llegó un momento en el que me aburrí y no había pasión de por medio y te imaginarás que ese negocio lo terminé cerrando. Es lo que te iba a decir, se vuelve aburrido, ¿no? Sí, mira, en todos los negocios vas a encontrar lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo. En todos. Nunca hay negocio perfecto. Siempre va a haber una parte del negocio que a lo mejor no te gusta. Entonces, si no hay algo que te mueva, si hay una pasión de por medio, va a ser muy fácil desgastarse anímicamente, emocionalmente.
Y luego además, si no llega la lana tan rápido como esperabas, pues peor. Claro. Ni te está gustando, ya renunciaste a tu chamba, no tienes dinero, andas corriendo y entonces puedes llegar a decir, esto de emprender no es para mí, no sirve y demás. Que creo que también yo recomendaría en ese sentido, Tocayo, no sé tú qué pienses, pero tener un poco de paciencia con respecto al proceso de las personas. Mira, claro. Puede ser que le pegues, ¿eh? A lo mejor y abres este primer negocio y ¡pum! La sacas del estadio y desarrollas un negocio súper rentable, te vuelves rico en el primer intento. La verdad es que es muy poco probable que eso suceda. Uh-huh. A ti te ha tocado estar en alguna de mis conferencias y suelo decirle a las personas, porque se acercan mucho, suelo hablar sobre finanzas personales, ahorro, inversión, negocios. Y a veces se acercan las personas preguntando, oye, Pepe, ¿y en la bolsa de valores se gana buen dinero? Oye, los bienes inmuebles, tú tienes una inmobiliaria también, ¿no? Oye, en los bienes raíces, ahí se hace mucha lana. En el Bitcoin, en el Forex, en el negocio tal, en el negocio X, negocio Y. Dicen que ahí se hace mucha lana, es bueno entrar. Y usualmente le respondo con, a ver, ¿es posible ganar mucha lana en ese tipo de instrumentos? Por supuesto que sí. No me vas a dejar mentir, tú tienes una inmobiliaria. ¿Se puede hacer mucha lana en una operación, sí o no, Tocayo? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿De qué es posible? Es posible. El tema no es preguntarse si se puede o no se puede. El tema es preguntarse qué tan probable es que tú, amigo que estás viendo este podcast, tú que estás escuchando esto, qué tan probable es que tú hagas dinero en los bienes raíces, hagas dinero en la bolsa de valores, en las criptomonedas, en el Forex. Y ahí ya no es un tema de que si se puede o no se puede, sino más bien de que cuántas habilidades tienes para tener éxito en esa actividad. Por ejemplo, tú cuando te saliste de la planta, me acuerdo que nos has contado esa historia, ¿cuánto tiempo tardaste en convertir tu negocio rentable o en encontrar un rumbo? Porque ha de haber sido un proceso bastante duro. No, fueron años, Tocayo, fueron años de... ¿Cómo cuánto tiempo? Fueron más o menos 2-3 años aproximadamente. De pivotearle, de pelotearle. Sí, de ver, porque aparte yo hice algo, Tocayo, que no recomiendo hacer. Y vuelvo al punto, digo, hablando de recomendaciones, esta es Por favor, no lo hagas. No recomendación, ¿no? Digo, cada caso es diferente. A mí al final yo hoy te puedo decir que fue una buena decisión, pero en ese momento que la sufrí dije, no. O sea, es que yo renuncié al trabajo. Yo haz de cuenta que hoy... Tú te fuiste al extremo. Sí. O sea, yo hoy descubrí que había otra forma. Está la anécdota que les he platicado de que me iba a estrellar en el periférico y decidí, no tardé más de 2 meses en dar las gracias en el trabajo y vámonos. Pero cuando salí todavía no tenía negocio. Sí, tenía la lana de mi liquidación ahí para ir sobreviviendo, pero todavía no tenía negocio. O sea, fuiste averiguando. Fui a averiguar, a ver, simplemente yo no quería seguir donde estaba y quería hacer otra cosa que no sabía todavía en ese momento. Eso no recomiendo hacerlo. Pero a ver, hagamos una reflexión. Si no hubieras tomado esa decisión tan drástica, probablemente nunca te hubieras aventado. ¿O sí? No, claro, por supuesto que sí. O sea, por eso te digo, al día de hoy lo veo en retrospectiva y digo, fue una buena decisión. Pero si yo ahorita le digo a una emprendedora, a ti que estás escuchando, ¿sabes qué? Ve, renuncia y no sé qué vas a hacer, no es el mejor consejo. Creo que hay mejores formas de hacer esa transición. Sobre todo hablando de este perfil. Es decir, aquella persona que hoy tiene un empleo. Tiene su chamba porque tiene un ingreso, quieras o no, Tocayo, tiene un ingreso fijo. Tiene un ingreso que por lo menos está ayudándole a cubrir las necesidades básicas para comer, para alimentarse. También esta decisión la tomé, Tocayo, con 25 años de edad, soltero, sin hijos. Dato interesante. Sí, claro, si yo me quedaba sin comer, pues no pasaba nada, no había problema. Si yo tenía que sufrirla y andar en camión o medio comer, y no pasa nada. Digo, yo estaba dispuesta a jugármela. Pero si le hablamos a una persona de 35, 40 años, con hijos, ya que con tiene compromisos, familia, que tiene compromisos, ya hay que tomar ciertas reservas. Creo que hay un camino más adecuado es, a ver, tengo un empleo, ¿sí? Tengo algo fijo, ¿sí? Para no desproteger a mi familia, mis responsabilidades. Y mientras voy construyendo lo que voy a hacer como mi emprendimiento. En la mañana platicábamos lo que tú decías mucho y sueles mencionar bastante, emprender o hacer empresa dentro de la empresa, o sea, empezar a hacer tu negocio, no tener que renunciar y ahora a ver qué hago,
sino mientras estoy en el empleo y tengo algo seguro, empezar a desarrollar mi negocio para que cuando yo renuncie y dé las gracias ya tengo a dónde caer. O por lo menos ya validé ese negocio, ya tuve mis primeros golpes, ya tuve mis primeros fracasos, pero al menos la parte básica de mis necesidades se mantenga cubierta. Pero, por ejemplo, alguien que ya tiene un empleo y que está todo el día trabajando y que está cansado, hasta el gorro, está hasta el gorro, ¿en qué momento, a qué hora, con qué energía, con qué claridad mental cuando los niños están gritando ahí en la sala? ¿Cómo le haría? Hay tiempo, tocayo. Lo platicábamos en la mañana, ¿te acuerdas? A ver, si la prioridad es que hay de dos sopas, tocayo. Si dices, a ver, es que no tengo tiempo, pues síguele. O sea, pues dale. O sea, si no tienes tiempo, no hay manera de que lo hagas, no quieres hacer algo más, pues síguele, ¿no? Pero quiero pensar que si ya en tu cabeza está hacer algo diferente es porque no estás de acuerdo o no estás a gusto con la situación actual. Pues si la quieres cambiar, evidentemente vamos a tener que hacer algo distinto, que va a implicar probablemente sacrificar tiempo, dedicarle tiempo del fin de semana, energía, ¿no? De ponerse a leer, de ponerse a aprender cosas, de ver qué onda con el negocio. Justamente ayer justamente estaba platicando con un cliente que me pidió una asesoría 1 a 1. Y su pregunta era, ¿hago este negocio o hago este otro negocio? Actualmente está trabajando. Tiene un empleo. Y dice, quiero hacer esto o quiero hacer esto otro. Dos negocios bien diferentes, por cierto. Y en ese momento, de acuerdo al perfil, la recomendación que le hice fue, a ver, aviéntate otro año y por lo menos los próximos 3-6 meses, dedícate a investigar cómo funciona ese negocio que quieres poner. Él quiere poner una tortillería. Y de hecho le pregunté, a ver, ¿por qué una tortillería? Y su respuesta fue, es que en el lugar donde la quiero poner no hay. Y yo me quedé pensando y le di la recomendación. Dije, a ver, si la única razón es porque no hay de entrada, no creo que sea la primera persona en el planeta que pensó poner una tortillería ahí. Si no la han puesto, probablemente hay alguna razón. O a lo mejor no hay suficiente flujo de gente, o a lo mejor no es viable, qué sé yo. Ahora le fui preguntando, ¿qué sabes del negocio de las tortillerías? ¿Cuánto cuesta una máquina? ¿Lo quieres hacer poniendo señoras a hacer las tortillas? Le empezaste a enfrentar a la realidad. O va a ser una las máquina, preguntas difíciles. O sea, va a ser un local donde lo vas a poner. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? Incluso no sabía qué era el punto de equilibrio, ¿no? Tuve que dar ahí una mini clase de qué es el punto de equilibrio para que se diera cuenta de lo que implica su idea de negocio. Entonces sí recomiendo, a ver, date 3-6 meses de investigar. Ponerte a investigar cómo funciona el negocio no te va a quitar mediodía. O sea, no va a hacer que dejes de chambear y no va a hacer que dejes de ver a tu familia. Va a implicar que tengas que dedicarle un par de horas, ver algunos tutoriales, o sea, envolverte, empaparte del negocio que quieres hacer, de entrada para que te des cuenta qué significa eso que estás diciendo. Pero a ver, tocayo, en tu experiencia y en todas estas asesorías que te han tocado de este tipo, ¿sí hay gente que tenga la paciencia para hacer estos 6 meses de investigación y de dedicación a un plan de acción como el que le acabas de decir, o no? Hay gente, sí hay gente, tocayo. Y el 90% de las personas que se da el tiempo de hacer eso, finalmente termina tomando una buena decisión. Ojo, que no necesariamente es poner el negocio que dice aquí va a poner. Es que tome la decisión informada. O sea, igual la decisión es así poner la tortillería, ¿eh? Pero no es lo mismo. Voy a poner la tortillería porque me late que va a jalar. Voy a poner la tortillería porque ya investigué cuánto cuesta, ya vi cómo, ya vi qué voy a hacer, este es mi plan, voy a hacer esto, tal. Aún así, puede que no jale, ¿no? Pero al final, digo, nadie puede garantizar, no hay garantía de nada en esta vida en general. Sí, emprender no es una garantía. No es una garantía, pero vas más informado. O si decides ya no emprender, también lo decides más informado. Consciente. Yo soy uno de los convencidos de que entre más informadas tomemos nuestras decisiones, reducimos el riesgo de equivocarnos. Igual nos podemos equivocar, ¿eh? Igual vamos a meter las 4 patas en algo, la vamos a regar, pero si tenemos información, podemos reducir la probabilidad de que eso pase. Pero a ver, aquí yo veo un escenario y tú dime qué tanto lo has visto. Hay gente que se la pasa planeando, planificando. Parecen avionetas, tocayo. Exacto, y nunca se lanzan. ¿Qué le dirías a ese tipo de gente que nada más se la pasa planificando y que agarra ese tipo de consejos y los toma como una muleta para no tomar acción? Y agarra 1 año de planificación, su plan de negocios es perfecto, está detallado con cada uno de los 20,000 escenarios posibles, pero nunca toma acción. A ver, tocayo, dice un dicho mexicano,
Ni muy, ni tan, ¿sale? Pensé en otro. Ni tanto que, bueno, ahorita nos lo dices. Yo pensé, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Es decir, sí hay que planear, sí hay que prepararse, sí hay que investigar, pero también hay algo que se llama parálisis por análisis. Es decir, estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no ejecutar. ¿Sí? A este tipo de personas, ¿qué le diría? A ver, ya juntaste la información básica suficiente, dale. Aquí sí yo haría una recomendación en este sentido. Normalmente en las clases de emprendimiento típicas de universidad, típicas de diplomado, se habla del plan de negocios. Un librote, unos Exceles, tocayo, en donde todos somos millonarios. No, todo es perfecto. No. Unas ventas increíbles. Y en el tercer año todos somos multimillonarios. En el plan de negocios, todos somos millonarios, todos tenemos negocios exitosos. Sin embargo, el plan de negocios no pasa de ser un documento así enorme que revisa un maestro y se acabó. Yo recomiendo no usar planes de negocio, no al inicio. El plan de negocio sí se ocupa, pero cuando vamos a hacer expansión, cuando ya tengo un negocio y necesito crecerlo, ahí sí, entran. Pero de inicio hay que utilizar, y recomiendo utilizar una herramienta que se llama modelo de negocio. Métanse aquí en YouTube, es más, hay cursos gratis en la, Canva, ¿no? en la fundación de Carlos Slim, exactamente, el famoso lienzo de modelo de negocios, el link Canvas, búscalo así, modelo de negocios. Y es una metodología que te ayuda a evaluar rápido lo que implica el negocio y ponerlo en acción. O sea, esa metodología te habla mucho de, a ver, tengo esta teoría, vamos a revisar acá, en el mercado, tomar acción y ver si realmente lo que pasa es como me lo había imaginado. Y si no, cambiarlo, pivotar la hipótesis. Exacto, le llaman pivotar. Y su filosofía es de fracasa rápido y barato. Y aprende rápido. Y aprende. Si te vas a equivocar, si está mal tu idea, de una vez pruébala en el mercado y que truene, para que sepas que eso no jala. Sí, para que no tengas una caída muy costosa. Porque si te pones a planear, vuelvo al punto, en el plan de negocios todo es maravilloso. Es raro el plan de negocios, tocayo, que cuando lo metas a la realidad, soporte la realidad. Es muy diferente. Y es algo que, por ejemplo, tú sueles recomendar mucho en tus programas de ventas. Siempre nos estás diciendo, toma acción, que sean metas de actividad, porque normalmente, obviamente, todos emprendemos para ganar dinero. Claro. Pero a veces de inicio no da. Y tú, si eres una de estas personas que dice, a ver, aunque no te esté dando, dale. ¿Cuánto tiempo, tocayo, en tu experiencia, una persona debería estar, ahora sí que dándole a la actividad y no desanimarse para que jale? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona pues que empiece a jalar, cabrón? Porque pues, al final, digo, a menos que sea una organización no lucrativa, y aún así necesitas más de la dinero. Caridad. Sí, a menos que seas millonario y te dediques a la filantropía totalmente, hacemos negocios para ganar dinero. Claro. ¿Cuánto tiempo va a empezar a jalar esto, tocayo, si estoy emprendiendo por primera vez? Obviamente no hay una respuesta o una métrica fija, una respuesta unitaria, pero más o menos el periodo que uno tiene que comprender que va a tomar tiempo son 3 a 5 años. 3 a 5 años de desarrollar habilidades. Porque en este perfil que tú dices, que por ejemplo es alguien que tiene un ingreso fijo, que no está acostumbrado a la variabilidad de un ingreso, valga la redundancia, variable, pues obviamente le va a costar trabajo. Yo, por ejemplo, cuando me salí de mi trabajo, tardé más o menos 1 año en soltarlo. Cuando yo terminé de salirme... O sea, 1 año estabas haciendo las dos cosas. Sí, en las mañanas yo hacía mi labor de ventas, yo salía a vender los seminarios de ventas y era un ingreso a las calles, variable. Así como canvaseo. Sí, claro, tocando puertas. Lo que a mí me dijeron fue que tenía que dominar lo más difícil primero, que era la venta en frío. Ok. Y a ver, vender un seminario de ventas costoso, que la gente no compra en frío, con 22 años sin experiencia, fue una experiencia de mucho rechazo y mucho fracaso. Y eso lo hacía todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y veía muchísima gente. Y luego a las 3 de la tarde iba a mi casa, me cambiaba y me ponía mi outfit de maestro de gimnasia. Ya. Y ya me iba a dar clases. Ya tu empleo. Mi empleo tradicional. Okay. Pero terminaba a las 8 de la noche después de dar clases, de estar con los chamacos, subiendo, bajando, y era cansado, salía otra vez a ver gente. O sea, estaba en actividad
prácticamente todo el tiempo. Y a mí me dijeron que eran 3 a 5 años. Y yo dije, es un montón de tiempo. No manches, tocayo, pero 3 años está cañón, tú. Es que mira, desarrollar habilidades no es de la noche a la mañana. Cuando te lanzas a emprender, tienes que desarrollar un montón de habilidades. Y tú lo sabes. Y la mayor parte de la gente que no se ha lanzado, obviamente lo ignora. Tienes que desarrollar habilidades de ventas, de gestión de inventarios, de administración, de manejo de finanzas. Tienes que ir de 0 a 100 en varias habilidades. Normalmente cuando estás en un empleo o cuando estás dentro de una organización, solamente tienes que dominar ciertas habilidades y la misma infraestructura te protege. Y hasta hay algunos dichos. El patrón hace como que te paga y tú haces como que trabajas. Te puedes ir a hacer guaje al baño, ves TikToks y son 2 horas que ya te pagaron. Pero cuando estás afuera, cuando estás solo y cuando realmente el negocio y el éxito de tu emprendimiento depende de ti, no hay tiempos muertos. Tienes que estar enfocado porque los gastos no perdonan. Los gastos no tienen vacaciones. Los gastos no se van el fin de semana con la familia. Eso sí llegan y el día 15 tienes que pagar. Y le haces como le haces. No tienes la idea de la cantidad de veces que me ha tocado ver gente que emprende y que no tiene este sentido de responsabilidad. Por ejemplo, en el tema inmobiliario, rentamos un local aquí en Cholula y los chicos que se lanzaron a poner el negocio, te lo juro, llevaban 2 meses atrasados, me contactó la dueña para irlos a ver, para cobrarles. Yo siempre llego con una manera muy amigable. Llegué con ellos, tenían la puerta del negocio cerrada, en pleno horario pico, que era las 8 de la noche. Vendían fritangas, hot dogs, sushi, en una zona que tiene mucha afluencia. A ver, la 14 aquí en Cholula, tenían la puerta cerrada. No me digas. Toco la puerta, entro, ¿sabes qué estaban haciendo? Viendo la bendita televisión. Les prendí un cohete. A ver, señores, ¿cómo pretenden generar ingresos aquí tragando camote? Pues eso no se puede. No te enojes, tocayo. Ajá. Pero es eso. O sea, es tener la conciencia de que cuando uno se lanza a estar enfrente, eres responsable al 100% del resultado. Y o das resultados o das excusas. En un empleo te puedes apoyar de la infraestructura que hay. Y si tú cometes un error, va a haber una infraestructura que te apoya. Pero ya cuando estás solo, es una matazón. A ver, hemos estado mencionando yo te he mencionado que en mi punto de vista es un buen camino mantener el empleo porque pues esto te permite cubrir tus costos de vida básicos. Sí, para que no estés con el bendito en la boca. Ajá, y vayas poco a poco haciendo esta como transición. Pero yo he escuchado la respuesta o la propuesta contraria, digámoslo así. De que si no quemas las naves, de que si no te pones un cohete ahí, no te mueves. O sea, que la necesidad, que el hambre, tú tienes una frase, el hambre, o sea, el chiste, el tema es que cuando tienes una crisis, cuando hay hambre, te mueves, claro. Te vuelves creativo. Es entonces cuando tienes que buscar una alternativa y haces cosas. Te lo digo por el ejemplo que me acabas de mencionar. Probablemente en este ejemplo estaban relax, cómodos, claro. Cómodos, no urge, no hay necesidad, no pasa nada si no vendo hoy, no pasa nada si no llevo mi negocio, pero etcétera. Ellos tenían ya 2 meses atrasados de renta. O sea, ya era cinismo. ¿Sí me explicó? Pero lo que pasa es que no hay una formación, no hay alguien que llegue y te sacuda y diga, oye, deja de rascarte la panza y ponte a ver gente. Además es comida, la gente compra comida muy fácilmente. O sea, si de plano no vendes comida, métete ya algo fijo, o sea, por no decirlo así, sí. Pero es eso, o sea, es tener hambre, es tener disposición de aprender. Y es un perfil, fíjate, no es que esté mal el camino del empleo. Yo conozco empleados muy exitosos que están en muy alto nivel y les va muy bien. Pero el perfil del emprendedor es alguien que no se conforma, es alguien que sí tiene hambre de más, es alguien que ya se dio cuenta que hay una vida mucho más allá, que cumplir una rutina que alguien más te está poniendo y que hagas lo que hagas, vas a estar topado de una u otra manera. Entonces son perfiles. Lo que tú dices es algo muy sano y yo sé que no todo el mundo es así. Yo comparto el mismo perfil que tú. Yo agarré y me salí de mi casa. Y tenía mi empleo, sí, pero al año ya lo solté. O sea, yo tenía mi empleo fijo de 4 a 8 de la noche. Hiciste este traslape de 1 año y después adiós, ingreso fijo. Sí, claro. O sea, agarré y corté las naves. Y fíjate, me costó mucho trabajo porque yo estaba acostumbrado a migajitas, pero cada quincena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por mirar el podcast. Espero de verdad que todo lo que estás aprendiendo te sirva de gran ayuda
para mejorar tu negocio y crecer tus empresas. Quiero aprovechar el espacio para invitarte a mis programas de entrenamiento. Yo me dedico a impartir programas formativos para el área comercial. Si tú sientes que tu negocio está topado, ya vendes, ya generas negocio, pero sientes que estás topado y que hay algo que no te permite subir al nivel superior siguiente, probablemente lo que te haga falta es un entrenamiento de ventas para desbloquear esos niveles que estás buscando. Un 20, un 30, un 40 o más por ciento en ventas es posible gracias a tomar un entrenamiento con tu servidor. Aquí abajo va a haber un link donde vas a poder preguntarme toda la información. Pícale aquí abajo y con mucho gusto te doy todos los detalles. Sigue disfrutando el podcast. Exacto, es que ese es el punto. O sea, por un lado puede ser que algunas personas necesiten justamente de vivir hambre sí. o de tener urgencia para que entonces surja la creatividad, surja el buscar otras alternativas, surja el moverse, surja el tomar acción. Claro. Y ahí, ¿cómo identificar cuál será el camino más adecuado? Mira, yo creo que al final cada persona tiene la respuesta dentro de sí misma, nada más que se hace menso. O sea, todos tienen la respuesta dentro de sí mismo. Ya sé cuál es el camino, ya sé lo que tengo que hacer. Y muchas veces lo que busca alguien cuando llega a una asesoría contigo o conmigo es una validación, una aprobación de su manera de pensar. Eso es lo que muchas veces sucede. Ya sé lo que tengo que hacer, pero voy a pedirle consejo a Pepe o a Renan para ver qué hago. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes 2 horas al día, 1 hora al día. No me digas que no tienes energía. Sí la tienes. No se trata de priorizar lo que está en la agenda, sino de priorizar lo que es, sino de agendar lo que es prioritario, decía Stephen Covey. Entonces muchas veces le pasa a la gente que quiere emprender que le da 20,000 vueltas. A ver, yo no te digo esto con mucho orgullo, pero yo tengo un familiar, no voy a decir nombres, pero desde que yo tengo memoria, tengo 33 años, desde la secundaria. Desde que tú estabas en la secundaria. Sí, desde que yo estaba en la secundaria. Sáquenle cuenta, amigos, ¿eh? Sí, o sea, eso ya tiene rato. A la secundaria uno anda como en 12, 13 años. O sea, 20 años. 20 años por lo menos. Diciendo que quiere poner una taquería. ¿Sabes cuándo la puso? Nunca. O sea, siempre se quedó en la idea, no pasa a la acción. Y hay gente que se queda ciclada en eso. Entonces, muchas veces lo que hace falta es prender fuego a todo y órale, vamos a darle. Pero yo sé que no todo el mundo andamos muy... Hoy traemos entusiasmo acá. Hoy tenemos mucha energía. Pero muchas veces hay gente que no tiene ese perfil. Y yo sé que hay perfiles de todo tipo. Y yo sé que va a haber algunas personas que van a decir, no, es que sí tiene que planificar 6 meses de colchón. Pero la realidad es que todos los grandes, todos los que llegaron hasta arriba, un Steve Jobs, un Elon Musk, quien tú me pongas, incluso hasta referentes mexicanos, han tenido esta disposición para quemar las barcas y ser osados. Pareciera que ese requisito, pasar por un rato de crisis para ser un emprendedor exitoso, así de los grandotes, ¿no? O sea, como que siempre hay un punto de quiebre, pareciera, es pagar el precio que tú sueles mencionar también mucho en tus entrenamientos, y que por supuesto que hace sentido. Ahora dices tomar acción, hacerlo, pero tocayo, o sea, a ver, si observamos incluso las estadísticas reales, vamos a la realidad, a lo que está pasando allá afuera. A los números fríos. O sea, la realidad es que la gran mayoría de los negocios en este país no pasan del primer año. O sea, siendo sinceros, lo más probable es que tu primer negocio que vas a poner lo vas a tronar. Y vas a perder dinero, y vas a perder amistades, y vas a perder muchas cosas. ¿Cómo viendo estas cosas? A ver, igual y no pega, porque casi todos los negocios truenan. Igual y pierdo contacto, etcétera, etcétera. ¿Cómo le dices a alguien, tocayo, en esta situación, ve y emprende? O sea, ¿cómo lo motivas para emprender viendo esto? Que al final son hechos, o sea... No, sí, son estadísticas y son estadísticas fríos. reales. Sí, ¿no? claro. Son fríos. El tema de emprender hoy está muy romantizado y sí entiendo por qué se ha proliferado el discurso, pero la realidad es que emprender no es para todo el mundo. O sea, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. ¿Tú crees que entonces no cualquiera puede emprender? No, se Solo necesita... algunos privilegiados que tengan ciertas características son los que la van a armar en los negocios. Más que un privilegio, yo lo vería más como una disposición, un hambre, una falta de conformismo. Y obviamente va a haber un proceso muy duro, muy difícil, de mucha resistencia emocional. Yo lo decía a veces en mis entrenamientos, es una constante golpiza emocional, es un...
¿cómo le llaman esto? Roller coaster, una montaña rusa. Una montaña rusa emocional. Sube y baja. Sí, y eso no se acaba. Sobre todo si eres primera generación. ¿Qué es primera generación, segunda generación o tercera generación? Cuando alguien dentro de tu linaje familiar, alguien arriba, en ascendencia, un papá, un tío, una abuela, se aventuró a ser el primero que hizo el negocio, obviamente a ti te pone una plataforma totalmente diferente. Y es bien distinto que tú emprendas siendo segunda generación o tercera generación a que seas primera. Normalmente el que es primera generación es el que le tocan los trancazos. Y curiosamente a mí me toca verlo con mis clientes. El que es primera generación valora y sabe lo que es hacer algo, porque le tocó arremangarse la camisa, mancharse las manos, sudar, llorar, sangrar y sacar el negocio adelante. Hasta los dichos son sabios. Abuelo bodeguero, hijo príncipe, nieto pordiosero. El abuelo bodeguero se partió el lomo, le dio una vida de príncipes a los hijos que no les tocó pasar por esa etapa de pagar el precio y como no saben cómo generar porque no pasaron por ahí, de repente los nietos ya son pordioseros. No todos son así. Hay ricos que generan herederos y hay ricos que generan sucesores. ¿Cuáles son los ricos que generan herederos? Pues los que nada más heredaron, no les enseñaron a trabajar. Les quieren quitar esta etapa de dificultad. Los que generan sucesores son los que entienden muy bien que tiene que haber una formación y un desarrollo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no vengo de un linaje o de una familia donde hubiera empresarios. Yo no tuve el tío rico que me enseñara cómo hacerle. Pero yo como tenía hambre, como tenía ganas, una cosa me fue llevando a la otra y llegué con personas que me enseñaron. Y todo esto que te estoy diciendo, pues lo aprendí ahí. Pero es real. Hay una etapa de pagar el precio y esa no te la puedes brincar. Aunque sea segunda generación, tienes que pasar por la etapa de pagar el precio. Todas las historias de éxito son las mismas. Hubo un periodo de dificultad, de resistencia, de dificultades, todos, la que me pongas. Ponme la historia de éxito que tú quieras y en todas va a haber una etapa de pagar el precio, en todas. Decías hace rato, emprender no es para todos. En tu punto de vista, para quien sí. O sea, a ver, una persona que está ahorita viendo el podcast y dice, a ver, yo tengo como el deseo de emprender, me llama la atención, pero no es para todos. ¿Cómo puedo saber si sí es para mí? ¿Cómo podría hacer una autoevaluación para ver si soy candidato, digamos, por decirlo de alguna forma, a emprender? ¿Cómo lo verías tú en ese sentido? ¿O me puedo transformar y volverme candidato a través del tiempo? Claro, y más que con el tiempo, yo creo que es un tema de una constitución interior y una conjugación de varios factores. Pero a ver, dos cosas que te puedo decir ahorita de rápido. Perseverancia y hambre de triunfar. Con esas dos cosas estás hecho. Mientras tengas hambre de triunfar, y es hambre, es no estar conformado, ¿sí? En mi caso, yo no me conformé con lo que tenía. Agradezco lo que me dieron en mi casa, agradezco las situaciones que viví, pero yo quería más. Y eso era hambre. Entonces, lo primero y lo más importante es tener hambre. Hambre de triunfar. Si tienes hambre de triunfar, vas a encontrar el camino. Y número 2, perseverancia, porque no es de la noche a la mañana. Todas las personas de éxito han tenido perseverancia. A pesar de que todo estaba en su contra, a pesar de que había 20,000 dificultades, había perseverancia. Y en toda receta de éxito hay esos dos factores, hambre de triunfar y perseverancia. Entonces, si alguien se quiere lanzar a emprender, yo le diría que tuviera estas dos cosas, que tenga hambre de triunfar y perseverancia. O que se dé cuenta a qué nivel está de estas dos cosas. A ver, hacer un pequeño autoanálisis y decir, a ver... Oye, ¿sabes que yo sí lo tengo o no lo tengo? Claro, en el día a día, en la actividad actual, no necesariamente en un negocio. A ver, ¿cómo me comporto en mi empleo? ¿Soy conformista en mi empleo o estoy buscándole cómo mejorar? Independientemente de las formas y que si me pagan más o no, etcétera. Independientemente de eso, como persona, cómo me estoy comportando en esos dos aspectos. Estuvo chido eso, ¿eh? Sí, está bueno, porque además no tiene que ver ni con el tipo de negocio que vas a poner, no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas, no tiene que ver con aspectos técnicos, tiene que ver con aspectos de la persona. Claro. Podríamos decir entonces que el emprendedor, más que alguien con mucho conocimiento técnico, es un ser, digamos, o sea, es una persona con características intangibles como tal, como esto, el deseo de crecimiento, el deseo de querer avanzar. Incluso en algunos yo observo el deseo de innovar, el deseo de cambiar el mundo, ¿no? El deseo de aportar algo a la sociedad, un propósito. un propósito.
que va más allá del dinero, ¿no? Totalmente. Mira, más que la condición socioeconómica de la persona, en dónde estudió, qué títulos tiene, sus características físicas, es una constitución interior. Si alguien tiene hambre de triunfar y tiene perseverancia, es alguien que tiene el perfil para emprender, porque ya no está conforme con lo que está viviendo. Porque luego hay mucha gente que a pesar de que le duele, sigue ahí donde está muy cómodo. Y no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente son cosas que son. No es requisito para la vida ser exitoso. Eso es una realidad. Hay gente que va a pasar toda su vida en el mismo nivel. Y pues así es, son las realidades. La verdad es que la mayor parte de la gente no le va a ir bien emprendiendo. Y en cualquier cosa que tú hagas, tú lo ves en las universidades, por ejemplo. ¿Cuántos hacen el examen? ¿Cuántos realmente pasan el examen? ¿Cuántos entran a la carrera? Ajá. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos terminan? Sí. ¿Cuántos se titulan? ¿Y cuántos terminan dedicándose a aquello que estudiaron? Claro. O sea, el porcentaje es mínimo. Y eso es en todas las actividades humanas. Lo mismo con el emprendimiento. Lo mismo con hacer una carrera en ventas. Siempre es igual. ¿Por qué es así? Pues no sé. Así es la vida. Pues sí. No hay más, hay cosas que... Ahí sí, ya si quieres, pregúntale a una deidad o algo así, ¿no? Del por qué o si es justo o no es Pues justo, sí. ¿no? Pero pues al final tenemos que movernos con las reglas del juego que estamos actualmente. Fíjate que otra cosa que considero, a ver, ¿tú qué opinas? Que sí es bueno que un emprendedor o alguien que quiere hacer un negocio considere dentro de este trabajo de emprender, es el tema de la autopreparación constante. Traigo a colación, traigo muy fresco el cliente con el que platiqué ayer. Y él decía, por ejemplo, es que mira, ya me leí este libro, ya me leí este libro, ya me leí este libro y ya quiero poner mi negocio. Y yo le decía, sí, está muy bien. Sin embargo, como emprendedor, la preparación va a ser constante y permanente. Yes. Así que ahí te va ahora también, échate este y también échate este. Le di algunas recomendaciones. Incluso lo invité a unirse a un grupo. Yo tengo un club de inteligencia financiera donde nos estamos preparando cada semana, porque el tema de la preparación para un emprendedor no es negociable, creo yo. No. Y en esta época actual, menos. O sea, si no tienes dinero para un libro, está YouTube. Si estás viendo este podcast, tienes internet, tienes un dispositivo donde nos estás viendo, escuchando, no me digas que no tienes forma de aprender cosas. Tocayo, YouTube es la universidad. Claro. Encuentras lo que sea que quieras aprender. Todos los ponentes. A los que quieras. Es más, ya con el tema de inteligencia artificial, están rehaciendo las conferencias de los grandes gurús del pasado. O sea, ya si quieres tomarte una clase con el que quieras, lo puedes hacer. Entonces aquí ya no es un tema de que no tengo acceso o no puedo. En el entendido, bro, nos vayan a golpear aquí porque ya los estoy viendo. Pero es que en la Sierra de Puebla no pueden porque no hay. Pues obviamente no hay, no tienen internet, no hay. Es otro rollo, ¿sale? ¿Qué estamos hablando de ti? Que estás con la capacidad de mirar este contenido y eso quiere decir que de entrada tienes acceso a información básica. A lo mejor no tienes en tu familia, como es tu caso, como es el mío, no tienes un mentor en la familia que te hable de negocios y que te diera ese contexto desde que estabas chiquito, vale. Pero dice por ahí, no recuerdo quién, que nacer pobre no es tu culpa. Pero morirte pobre sí es tu responsabilidad. Se la atribuyen a Bill Gates. Se la atribuyen, fíjate, a mi cuate Memo. Bueno, el tema es... No hay excusas. Tiene sentido. O sea, el tema es no hay excusas. El tema es hay formas de prepararse. Y yo sí recomiendo tener una preparación constante. Incluso aunque sea un tema en el que crees que ya sabes, encuentras algo diferente. Y te comparto rapidísimo, porque mira, como especialista en finanzas personales, como ingeniero industrial, los que tenemos este perfil físico-matemático, solemos ser eficientes perfeccionistas, o sea, tener un arquetipo de ser muy cuadrados. De perfección. Perfección. Y de que a veces el ego está por ahí, ¿no? De saber más que los demás. Y el otro día, para darme de alta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque a partir de ahora todos mis programas de formación tienen la validez de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México, tuve que tomar algunos cursos básicos de finanzas personales nuevamente, ¿no? Y no te creas, en mi cabeza sí estuvo esta mente de, oye, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo aprender si yo soy el experto, si yo me dedico a dar cursos? Si llevo varios años de experiencia. No, sí te encuentras cosas. A veces es la misma información, tocayo. Pero viste desde otra perspectiva. Exactamente.
Exactamente. El otro día también veía, no me acuerdo si lo escuché contigo o con alguien, contigo ya me acordé, que es imposible que te bañes en el mismo río 2 veces. Justo. Porque ni tú eres la misma persona, ni el río es el mismo. Justo. Entonces, aunque parezca que ya sabes todo, créeme, no lo sabes todo. O ya cambiaste con respecto a cómo aprendiste esa información por primera vez. Ya eres otra persona. Ya lo ves con otros ojos, con otra perspectiva, y ese es nuevo aprendizaje. Totalmente. Entonces, una recomendación, un consejo si quieres emprender es preparación constante. Decían, me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria y decían, no, es que los que van a estudiar para médicos jamás van a terminar de estudiar. Pero eso y aplica para todos. se percibía como que, uy, no, mejor no soy médico, que van para acabar, ¿no? Y ya. Pero no aplica para todos. O sea, de verdad, si queremos mejorar, hay que prepararse siempre, ¿no? ¿O no? Sí, pero fíjate desde dónde viene ese tipo de expresiones que tiene la mayor parte de la gente. Uy, no, qué flojera. Si me voy a tener que estar preparando todo el tiempo, mejor ni lo hago. Ajá. Ya desde ahí estamos mal. Sí, está cañón. Ya desde ahí estamos mal. Ya lo decía el ingeniero Carlos Slim. El problema de México es educacional. Yo le digo que es de mentalidad. Realmente lo que nos pasa es que tenemos un inconsciente colectivo en el que tenemos aversión al trabajo duro. Y decía un gran autor, Malcolm Gladwell, el trabajo duro es una condena solo si carece de sentido. Entonces, cuando uno va a emprender, va a trabajar muy duro. Van a ser jornadas de 10, 12, 14, 18 horas de trabajo al día durante largos periodos de tiempo. Es un deporte maratónico y de resistencia emocional muy fuerte. Y eso la mayor parte de la gente no lo entiende. Y como dirían algunos grandes empresarios, es que llegan conmigo y me dicen que van a emprender para tener más libertad de tiempo. Papá, no sabes lo que dices. Vas a tener más compromiso de tiempo, más compromiso emocional, y la verdad es que todo el tiempo vas a estar pensando en tu negocio. O sea, es un camino que no todo mundo... Pero es un estilo de vida. Claro, por supuesto. Por eso no es para todos. No es para todos. Entonces, si alguien está dentro de algo fijo, dentro de un empleo, donde piensa y alucina que de repente ya teniendo su propio negocio le va a ir muy bien y va a hacer todo color de rosa, la realidad es que no va a ser así. Va a haber mucho trabajo, va a haber mucho sacrificio, va a haber esfuerzo, va a haber un desbalance. Incluso cuando estás empezando, pues no vas a poder tener un balance entre familia y negocio, pues porque estás alimentando un bebé. Los chinos tienen esa mentalidad. Cuando crean un negocio, ellos saben que tienen que alimentar a ese bebé durante los próximos 25 años. O sea, es un compromiso en cuerpo y alma que muy poca gente tiene. Muy poca gente tiene. No está mal, no está bien, así es. Que también sería importante ahí, en mi punto de vista, hacer una aclaración o definir distinto entre un autoempleo y una microempresa. El autoempleo es, voy y me pongo a vender comida afuera de mi casa. Me empleo a mí mismo. Ese tipo de negocios va a tener un tope. Usted va a hacer todo. Usted va a estar metido en esa chamba. Lo que pueda generar es lo que va a ganar. No va a haber más. ¿Sale? Usted es el negocio. Un changarro. Y no está mal. Hay changarros que generan... Buen flujo. Buen flujo. ¿Sale? Pero entienda que si usted pone un autoempleo, ahí va a estar usted metido todo el tiempo. Ahora, si uno tiene una visión de hacer una microempresa, ahí sí observo, después de un proceso, la posibilidad de en algún momento ir delegando actividades para irse saliendo del negocio. Eventualmente lograr la libertad financiera y tener negocios funcionando para ti. Pero es que son dos visiones distintas, tocayo. Claro. Una es yo hago todo, yo voy a chambear, vamos a darle, etc. Y la otra implica incluso otro tipo de habilidades como generación de sistemas, Claro. cómo aprender a delegar, como habilidades de liderazgo, Sí. que es otro gran campo. No, o sea, Sí. la carrera, digámoslo como tal, incluso la carrera de emprender, Empresario. de ser empresario, pues va a tener como diferentes vertientes y ya va a depender de ti, digamos, hasta dónde quieras llegar. Claro. Y no por decir que los negocios pequeños sean malos o sean gente floja o algo así. No, pero es un tipo de negocio que así va a funcionar, ¿eh? Claro. O sea, va a estar ahí metido. Y depende mucho de la aspiración de la persona. Claro. Depende. Hasta dónde quieres llegar y el precio que estés dispuesto a pagar también. Sí, cuando la gente ya se da cuenta del precio que tiene que pagar, los recursos personales, emocionales que se tienen que invertir para llegar a un cierto nivel, mucha gente desiste.
Por eso tiene que haber una recompensa muy clara. Esto lo digo en mis programas de entrenamiento. Cuando la recompensa es clara, el precio a pagar es bajo. Si hay una recompensa muy clara que realmente me mueve, que realmente me motiva, el precio a pagar va a ser bajo. Pero si no hay una recompensa que realmente me mueva, obviamente el precio a pagar va a ser muy alto. Y ahí es donde cada quien tiene que definir cuál es su recompensa y si realmente la quiere. Y eso tiene que ver con el tema de emprendimiento. Para justamente apoyar ese punto, yo les recomendaría que se hagan esta pregunta. Si están pensando, yo quiero emprender, quiero poner un negocio de X, Y, Z, lo que sea. ¿Para qué? ¿Y por qué? Solo el para qué. De inicio el para qué. O sea, ¿para qué quieres poner ese negocio? Lo que acabas de decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es tu ¿Ganar meta? dinero? Hay 20,000, bueno, no 20,000, pero bueno, hay otras formas. 80,000. Hay otras formas de ganar dinero con menos estrés, con menos chamba. Claro. Es más, a veces lo llego a mencionar en algunos de mis programas también. El empleado, por ejemplo, a nivel de inversiones, de ahorro, de finanzas personales, si hacemos un análisis muy certero, un empleado realmente la tiene más fácil para el tema de ahorro e inversión. Porque el empleado lo que tiene que hacer, tocayo, es aprender a administrar la lana que le llega cada quincena y cada mes. El emprendedor primero la tiene que generar y después administrarla. Pero el empleado lo que tiene que enfocarse es cómo lo reparto mejor, cómo pongo una cantidad aquí, una cantidad allá, hacer ciertos ahorros, ciertas inversiones. En realidad la tiene más sencilla. Entonces, si la razón para emprender es porque quiero ganar más dinero, hay otros caminos con menos estrés que pueden llegar a ese punto. Por eso ahí la pregunta más correcta debería ser, entonces, ¿para qué? ¿Qué hay más allá del hecho de ganar dinero? En las escuelas de negocios suelen hablar de que cuando hagas tu plan y haces tu negocio por primera vez, tienes que definir una misión, una visión, unos valores, a dónde quieres llegar. Yo recuerdo muy bien en uno de los libros de Robert Kiyosaki que él hablaba de establecer una misión espiritual. Y esto no tiene nada que ver con el tema religioso, sino más bien con una misión que vaya más allá de la generación de dinero. Y cada quien puede tener la suya, ¿no? Henry Ford, por ejemplo, transformó al mundo. O sea, sí, claro. No produjo autos. Literalmente transformó la faz de la Tierra. Antes del motor de combustión interna eran carretas, caballos. Gracias a que existió después el auto motorizado y que se podía producir en masa, pues se generaron carreteras y se generaron muchas cambios cosas. En las ciudades. Transformó el mundo. Entonces, ese tipo de visiones llegan más allá del simple hecho de tener dinero. Pregúntate si quieres emprender, de entrada, si alcanzas a visualizar algo así, o si nada más es pues para pasarla, para ver, o porque lo escuché, o se me hace chido, o suena padre decir que soy emprendedor, que estoy en cenas de negocios y ese tipo de cosas, ¿no? Porque sí, que me vuelvo un rockstar del emprendimiento. Digo, es un tema que da para mucho y yo creo que la mayor parte de la gente al principio lo hace por un tema de supervivencia. ¿Cómo le hago para generar más dinero para apoyar a mi familia? Ya cuando están más avanzados y cuando ya tienen un camino mucho más desarrollado, empiezan a vislumbrar este deseo de trascendencia. Pero es muy difícil que alguien que esté atorado en lo básico, que es la supervivencia, alcance a vislumbrar este tipo de misiones espirituales. Pero bueno, tocayo, ya se nos acabó el tiempo. Se puso bueno. ¿Pero en qué momento pasó esto? Pero ya se nos fue el tiempo del podcast. Iba a tomar un poco más de agua, pero ya se nos acabó. ¿Qué nos puedes dejar de conclusión, tocayo? ¿Dónde te pueden encontrar? Si es que quieren ver más de ti. Sí, señor. Redes sociales. Búsquenme en cualquier lugar como Billetera Saludable o como Pepe Sarabia, donde se les ocurre en internet. Además, preguntan al ChatGPT, te va a decir quién soy. Así de sencillo. Nuestro buen amigo ChatGPT. A mí me encuentran como Renan Duarte. Soy Renan Duarte en Instagram y en mi canal de YouTube, Renan H. Duarte. Ahí me pueden encontrar. Y quizá en los próximos eventos, si es que nos acompañan. Y amigos, tomar acción. Tomar acción. Tomar acción nos va a llevar irremediablemente a tener resultados. Gracias, tocayo. Nos vemos.